¿Será cierto que todos mentimos? Si las mentiras enfadan a todos los seres humanos y por eso valoramos tanto la honestidad, entonces, ¿por qué mentimos? ¿A quién hace daño la mentira? La mentira puede hacer daño al destinatario, pero en última instancia, a quien más perjudica es al mentiroso, ya que le convierte en una persona poco fiable, indigna de confianza y carente de crédito. ¿Estás de acuerdo con esto? Hoy, dialoga con nuestros especialistas sobre la mentira. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues el tema de la mentira, un tema apasionante, la verdad, porque es ese tipo de temas y de circunstancias en donde nos choca y no nos gusta y nos ofende la mentira, pero somos muy mentirosos. Y casi me atrevería a decir que todos mentimos. Es más, empezando este programa, les hago un reto. Si hay alguien de ustedes que se atreva, que pueda de verdad decir que nunca en su vida ha mentido, por favor, comuníquese con nosotros. Lo queremos entrevistar, lo llevaremos a que le hagan estudios, ¿no? Porque todo eso es mentira, por cierto. Al polígrafo o algo, ¿no? Para averiguar qué decías. Que todo eso que estás prometiéndole es mentira, por todo, supuesto. Claro, por supuesto. Exacto, para empezar. Oye, Viro, es que agudo, ¿eh? Exactamente. Así somos de mentirosos. ¿Cómo sería vivir en la sociedad si todo el mundo dijéramos exactamente lo que estamos pensando? Es más, de repente hay personas a nuestro alrededor que son o pecan de extrema sinceridad y son personas desagradables para uno. O sea, el exceso de sinceridad pues es molesto. Vamos a platicar de eso con nuestros especialistas, así que quédese con nosotros porque el programa de verdad va a estar muy bueno. Óscar Virués, buenos días. Muy buenos días. Y oye, qué bien te ves hoy, Óscar. Ay, oye, te lo agradezco mucho, sobre todo la sinceridad. Pues me da mucho gusto saludarte, es completamente cierto, mi querida Marisa Escribano. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión. Para disfrutarla, por ejemplo, en internet, bueno, pues pueden ir a la siguiente dirección, www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, ahí pueden encontrar el Facebook Live, este espacio en donde además de compartirnos sus comentarios, sus preguntas, pueden seguir el programa en vivo y llevárselo a donde ustedes quieran para que pues no pierdan detalle de lo que hoy se va a decir aquí. Esperamos muchos comentarios, de hecho justo en la grabación previa a comenzar el programa decíamos o lanzábamos este reto, si ustedes alguna vez no han mentido, si creen que no han mentido, cuando menos deja tú en toda su vida con una persona, entonces que nos manden justamente esta información y les vamos a compartir aquí pues varios de los comentarios que seguramente ustedes nos mandarán. Entonces, bueno, pues muchas gracias. También tenemos la línea telefónica abierta y el número para comunicarse es el 51 66 4000. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días a lo largo de este programa. Desde luego le damos la bienvenida a todas las personas que hoy se reúnen aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Así que bueno, pues estamos esperando sus comentarios. Ojalá pues sean muchos y que pues el programa... sean sinceros. Que sean sinceros, que sean de corazón, ¿verdad? Así es. Y de corazón saludo con mucho gusto a nuestra y nuestro especialista. Así es, pues de una vez nos presentamos. Está con nosotros Cuca Valero. Ella es psicóloga clínica, es logoterapeuta y es directora general del Centro de Estudios Casa Víctor Frankl. Bienvenida, Cuca. Qué gusto. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias por estar aquí. Está con nosotros Alfredo Zúñiga. Él es psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí.
Y está con nosotros también, ya en un momentito más se sienta aquí en el sillón con nosotros, Felipe Gaitán Alcalá. Él es doctor en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador de investigación de la Universidad La Salle. Ya en un momentito está aquí con nosotros. Pero justamente, ¿qué le parece si para abrir este programa, pues le hacemos la pregunta que le estaba yo haciendo a usted, pero que se la hicimos a personas que nos fuimos encontrando en la calle? ¿Ustedes mienten? A ver qué nos dijeron. Sí, sí he mentido. No, la verdad no, o sea, ahora sí que a mí desde muy chica me enseñaron a que pues la mentira es mala. Sí, claro. Se me hace que a veces hay que echar una mentirita piadosa, ¿no? Dependiendo a quién le dije la mentira, a veces me siento mal. A veces sí con culpa, pero pues es por algo. No me enorgullece del todo haber mentido, pero supongo que todos lo hacen. Pues no me causa mucho conflicto, me siento igual. Al momento de mentir no siento nada, pero ya después el sentimiento que tengo después pues ya es como de culpa o de remordimiento. Bueno, pues ahí tienen ustedes una pequeñita muestra, pero bueno, pues ahí está. Hay alguien que dice que no ha mentido. ¿Será? Felipe, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, a ver, ¿quién quiere empezar? A ver, las mujeres primero. A ver, Cuca, ¿cómo está esta cosa de la mentira? Pues a mí me parece que mentir es casi natural, ¿sabes? Que lo que queremos es relacionarnos y que mentimos muchas veces para relacionarnos. Sí. Y me parece que ese es un aspecto. Otro podría ser el hecho de que mentimos para cuidarnos, para estar en contacto con nosotros y que la realidad no nos sobrepase, ¿no? Que los demás no piensen cosas terribles de nosotros. Entonces, muchas veces mentimos para cuidar nuestra imagen. Y bueno, creo que mentir es casi natural, es una manera de estar en el mundo, lo cual no quiere decir que sea lo más adecuado. Por natural me refiero a espontáneo. Espontáneo, claro. Espontáneo. Ahorita que estabas hablando, estaba pensando, por ejemplo, en el currículum. Digo, no es que uno ponga cosas que no hiciste, pero cómo las inflamos, ¿no? Y una palabrita así muy sencilla le ponemos y lo adornamos como para que nos veamos mejor. Tienes razón que es como importante el hecho de sentir que uno le agrada a los demás, ¿no? Sí. Que los demás te aprueban también. Por supuesto, mira, National Geographic hace algunos años hizo un estudio súper intensivo para tratar de identificar y trabajar este tema de la mentira. Y se llegó a varias conclusiones bien interesantes. La primera de ellas es que hay 4 motivos por los cuales mentimos. El primero es para protegernos, ¿no? Sí. De un ataque directo, de no quedar mal frente a una serie de personas o lo que sea. El segundo es para promovernos. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestras imperfecciones, ¿no? Y como tenemos esta necesidad de dar la mejor imagen de nosotros, es inevitable que nos da pena mostrarnos tal cual somos y entonces ahí empezamos a mentir. Y esto se empieza desde que uno es niño, ¿no? Es que eso te iba a decir, ¿no? Desde que le dices al niño, ¿quién se comió el chocolate que estaba aquí? Yo no. Y trae la boca así toda trae la boca sucia con de todo el chocolate ¿no? embarrado. Por supuesto. Entonces yo quiero, porque tenemos una necesidad de alcanzar cierto nivel de perfección. Entonces, como conozco mis propias imperfecciones, tenemos esta capacidad incluso de mentirnos a nosotros mismos. Sí, ¿sí? está fuerte. El tercer motivo es para impactar a los demás, ya sea hacer daño, ya sea proteger a alguien incluso, ¿no? Y hay una cuarta causa que se llama por causas desconocidas. Y aquí hay 2 pequeñas subclasificaciones. La primera de ellas es que la persona de verdad no sabe por qué mintió. Oye, ¿y por qué dijiste eso? Es que no sé, de verdad no sé. No tengo ninguna ganancia secundaria, no tengo nada, no sé por qué lo hice. Y hay otro pequeño rubro que es el del 2% de las personas que se consideran los mentirosos patológicos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Son personas que tienen una enfermedad en la que tienen una necesidad imperiosa, incontrolable de mentir. ¿Es el mitómano? Es el mitómano o el mentiroso patológico.
Entonces, para protegernos, para promovernos, aquí también entra una ganancia económica, una ganancia personal de algún tipo, que son bastante frecuentes estas dos, las de impactar a alguien más y las causas desconocidas. ¿No? Entonces, dentro de esta clasificación, que además está muy interesante, pues caen todos los tipos de mentiras. Las mentiras inofensivas, las mentiras con muy mala intención, etcétera. Sí, las piadosas, como decían por ahí también, ¿no? Ok, y por ejemplo, es un asunto de género, ¿será? ¿Mienten más los hombres, las mujeres, los jóvenes, los grandes? O sea, ¿cómo está eso? Bueno, primeramente, gracias, Marisa, por invitarme a este espacio y estar con mis colegas. Nosotros, en primer lugar, bueno, desde la sociología analizamos el tema de la mentira como una estrategia comunicacional para ocultar, para despistar, para desviar o para engañar. Y se hace sobre todo en el sentido de sobrevivencia, ya lo habían anotado. Es un tema de despistar al enemigo, protegerte o adaptarte al círculo al que perteneces. En ese tenor la mentira se entiende, nada más hay que separar la mentira del secreto, porque no necesariamente es lo mismo. Uno puede tener secretos sin decirlos y eso no es mentir. Habría que empezar a problematizar esto. Y en el caso de los hombres y las mujeres, se ha creado una percepción de que las mujeres mienten más, pero no es cierto. Al final de cuentas, es una condición de nuestra propia naturaleza mentir, porque no es una cuestión subjetiva, ni siquiera primaria, natural, sino que tiene que ver, natural en términos de que lo tengamos en los genes, sino que es una cuestión también relacional. A partir de la presión social es que nos adaptamos al contexto y de alguna manera lo que hacemos es mentir. Y aquí vienen los tipos de mentira que se señalaban, de cómo construimos nuestras estrategias para adaptarnos, para sobrevivir o también para pertenecer, que también es importante. Claro, pero entonces en ese sentido, ¿cómo debe uno de tomar la mentira del otro? Desde luego que yo creo que un punto y aparte es en las relaciones de pareja. Yo creo que quizá, ahorita me dirán ustedes, la mentira que más duele es la de la pareja, porque traiciona la confianza. Exactamente. Yo siempre he pensado que la confianza es lo más valioso que le puedes entregar a alguien. De verdad, lo más valioso que le puedes entregar a alguien. Y el que una persona te falle, déjame ponerlo entre comillas, con una mentira o alguna cuestión de esta naturaleza, pues por supuesto que destruye la confianza. Lo que más preciado que tengo te lo estoy dando, y eso significa que estoy confiando en ti. Y si tú le haces daño a lo más valioso que tengo, eso va a hacer inevitablemente que yo me repliegue y eso va a lastimar. Por ahí dicen que la verdad nunca va a hacer daño. Puede no gustarme. O dolerte. Puede doler, pero nunca va a dañar. En cambio, la mentira puede hacer muchísimo daño en la relación, en lo que sea. Incluso en una relación de pareja. Si tú hablas siempre con la verdad, a tu pareja a lo mejor no le va a gustar, pero sabe que puede confiar en ti. ¿Y será entonces el espacio de la pareja el espacio en donde se da esta sinceridad o se debiera de dar esta sinceridad absoluta? A mí me parece que sí, pero creo que ya estamos entrando a otro terreno, que es el del engaño. No es lo mismo la mentira que el engaño. Ajá. En el engaño yo quiero convencerte de algo distinto. Claro. Y ya estamos hablando de que yo te estoy mintiendo a ti y quiero transformar esa realidad que tú estás percibiendo. No, yo no me conecté con nadie. No, es una cuestión de trabajo, etcétera, etcétera. ¿No? Estás loca, estás imaginando. Es tu mente. No, y esa es la parte de que yo no quiero verme como una persona imperfecta, ¿no? Yo sé que soy imperfecto porque hago cosas imperfectas, pero no quiero que tú tengas esa impresión de mí. Entonces viene esta necesidad de engañar o de torcer la verdad o de modificar la verdad, ¿no? Ahora, ahí en ese sentido sí hay que separar la mentira del engaño, porque en las parejas mentir a veces se refiere, la mentira se puede dividir en dos, en de conformidad y de confiabilidad. De conformidad es no voy a ser sincero para no dañarte. Es decir, mentimos de alguna manera, porque esto que decía yo, adaptar y comprometerse con el otro. Cuando una pareja le dice, me queda bien el vestido, si le dice la sinceridad, va a haber problemas. ¿Sí? No. O al hombre, oye, estoy demasiado... Sí, estás muy guapo. ¿Es una mentira? Sí, pero es una mentira expresiva. Sí. Es una mentira de conformidad.
El problema aquí es el engaño, ya lleva a otros terrenos. Sí. Digamos, es una mentira que desemboca en el con engaño. Con dolo, dijéramos, ¿o no? Con dolo. Es una mentira con dolo, porque, pues, ¿no? Sí, hay mentiras instrumentales, que sabe uno exactamente que va a mentir, que lo instrumenta, que sabe toda la carga que lleva y en principio rompe este concepto de confianza porque, digamos, las relaciones se fundamentan en la confianza. Y cuando se da una mentira, se puede aceptar, depende del contexto en el que se digan y la intencionalidad de la misma. Pero también, si alguien miente y se descubre, el crédito para la confianza es muy alto, se eleva muchísimo, porque ya no se puede restituir de la misma manera. Eso, de la confianza también vamos a hablar más adelante. Pero bueno, hicimos también otro sondeo donde preguntamos si está justificado mentir en ciertos casos o en ciertas situaciones. A ver cuál es la percepción de la gente. Son las mentiras piadosas, ¿no? Las mentiras piadosas y a lo mejor sí. Hablar de algo, de un hecho verdadero, voy a lastimar a otra persona o voy a dañar una relación, háblese pareja, háblese papá e hijo, háblese amigos, lo que sea, pues es preferible decir una mentira, ¿no? No, yo creo que mentira al fin y al cabo es mentira y es algo malo. En ciertos casos podría ser. Unos que otros, pero bueno, para mí un ejemplo, por el caso en el matrimonio, si hay una infidelidad, ahí no está justificada. Yo creo que las mentiras no están justificadas en ningún acto, en ningún momento, pero pues como ser humanos en todo, las llegamos a decir y las decimos, pero o sea, no creo que estén justificadas en ningún momento. Pues depende, supongo que a veces uno por educación, como para no herir a las personas, suele decir ciertas mentiras blancas, entonces en ese tipo de casos creo que está totalmente permitido. Totalmente permitido. Bueno, pues le agradecemos mucho a todas las personas que respondieron a este sondeo. Lockfield nos dice, los errores se pagan y se pagan con cosas dolorosas y el mentir siempre va a traer dolor. A veces se hace por necesidad, por despecho o por desprecio, pero lo cierto es que estas mentiras dañan y dañan mucho. Isa Infante nos dice, la mentira tiene patas cortas y quienes las dicen explicaciones largas. Sin embargo, mentir es inherente a los seres humanos. Nefer, depende de quién vengan las mentiras y qué mentira te vendan. Yo creo que las que duelen más son las que alguien a quienes confías y quieres. Lo que se pierde es la confianza, ya que la boca del mentiroso, la verdad, se hace dudoso. Bueno, es momento de hacer pausa y es completamente cierto, pero regresamos. Una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más grande se vuelve. Martín Lutero, reformador alemán. Este caso de la cuestión de la mentira, pues la viví con mi esposo. Él me mintió andando con otra persona y él no decirme que tenía 2 hijos con una amiga mía, con la cual yo tenía mucho contacto con ella, salíamos a pasear, convivíamos, comíamos juntas. De repente sentí que se alejó de mí, fueron los 9 meses de embarazo, que estuvo ella así, y se alejó de mí porque pues claro, se veía con mi esposo. Y esto me enteré hace 11 años. Por medio de mi hijo, pues también para él fue desagradable de la forma que se enteró, porque él no sabía tampoco, sino que los niños lo conocieron y le hicieron saber que eran hermanos de él. Cuando la niña nació, yo trabajaba en las mañanas y por las tardes tenía el tiempo libre y él me dijo que si podía cuidar a su hija de mi amiga, que ella había ido a mi casa y le había dicho que me dijera que si podía cuidar a la niña en las tardes, por las tardes. Y le dije que sí. Conforme fue creciendo la niña, yo le noté parecido con él. Yo le hice un comentario a su mamá de él, a mi suegra, pero yo no sabía que ella también ya sabía que era hija de él. Yo le comenté a él por qué no me había dicho esas cosas, bueno, que me dijera la verdad. Él no lo quería aceptar. Él decía que no y pues ya hablamos, y me dijo por fin que sí, que tenía 2 hijos con esa persona. Pues me dio mucho coraje, sentí rabia al enterarme de esa situación. Sentí que yo ya lo había olvidado, como que lo estaba alejando, por lo mismo de que él está en el extranjero y yo aquí.
Entonces dije, ya pasó esto. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo me fui enfermando y fui con un psicólogo y me dijo que necesitaba yo ayuda. Me ha enseñado a sacar todo lo que traía guardado. El dolor, la tristeza. Esa tristeza tan grande de haber sentido eso. ¿Cómo le agradezco de verdad a Laura que nos haya dado su testimonio? Y lo que ella vivió, bueno, es que es como para, ¿no? A todos se nos enchinan los pelitos aquí. Para novela de Dostoyevsky. Exactamente, porque qué barbaridad. Imagínense que estamos hablando aquí de la mentira y ahí es doble mentira, pero además traición, porque estábamos diciendo que no es lo mismo, además, mentir que traicionar, que engañar. ¿Dónde queda la lealtad? ¿Dónde queda la confianza? Pero no nada más de su pareja, sino también de la amiga, ¿no? Y el engaño, además, y la humillación de que además ella está cuidando a la niña que finalmente es la hija de su marido con su amiga. Entonces, o sea, qué terrible, qué duro, qué devastador es eso, ¿no? Y otra vez, es esta necesidad de no te puedo decir la verdad por las implicaciones que esto tiene. ¿Pero eso es cobardía o qué es? Es un instinto cinismo natural de protección, de protegerme a mí mismo, de perder algo que no quiero perder. El problema es que eso lo piensa uno después de y no antes de, ¿no? Exacto, porque te decir, no lo quieres perder, pero estás haciendo cosas para perderlo. Estás haciendo todo para perderlo. Entonces, el problema es que no tenemos esta capacidad de planear de la misma manera que tenemos la capacidad de darnos cuenta de las consecuencias una vez vividas. sí. Ahora, yo decía que en esta parte sí es importante definir que este es un tipo de mentira radical, o sea, se va al extremo, porque está engañando, está mintiendo con un secreto que es compartido finalmente, porque está con otras personas y ella misma está involucrada. ¿Qué es lo que pasa en esta mentira? Es instrumental, es decir, está decidida y es dolosa en todo el sentido de la palabra. Sí. En ese sentido tiene una consecuencia. Pero en las relaciones de pareja también hay otros tipos de mentiras, que son mentiras expresivas que se dan en el contexto, que se dan en las relaciones, que no tienen esta implicación, pero que sí son parte de nuestra propia forma de convivir. Formas de decir, oye, me voy a ir a tal lado, voy a ir con los amigos y te digo que fui a trabajar, por ejemplo. Son cosas que salen de manera expresiva. Esto es doloso, esta es una mentira instrumental, es una mentira que tiene una consecuencia que no se mide y precisamente se protege, pero se protege de una manera muy egoísta. Es decir, soy yo el que tiene que salvarse independientemente de los demás. No importa quién destruya, No importa. ¿no? Yo me salvo a mí. Eso es terrible, terrible. Aunque no hay ninguna salvación. Finalmente este hombre, porque son 2 hijos, no es me pasó, no, es llegar a 2 hijos, hay una suegra involucrada, hay una historia muy fuerte ahí. Y a mí lo que me llama la atención de Laura es que habiendo pasado ya tantos años, hay mucho dolor. Sí. Fíjate que a mí también, y eso así hay que hacer hincapié en esto. A veces uno cree que hay cosas que nos han pasado en la vida, que pues ahí las vamos llevando o ya las olvidamos, y se quedan en nosotros y se quedan en nuestro cuerpo. Y eventualmente algún día, así como el hoyo express, pues le va a salir el vapor, ¿no? Entonces somos muy dados a lo mejor a querer tapar mentiras, tapar circunstancias de vida que nos son dolorosas, que tarde o temprano van a salir. Y esto tiene mucho que ver con la forma en que nos educan, ¿no? O sea, nos han enseñado a evadir toda esta cuestión que tiene que ver con las emociones. Desde niños, no llores, no te preocupes, no estés triste. Pues es una forma incluso de enseñarnos a mentir sobre nuestras propias emociones. Y una persona que no es capaz de decir lo que piensa, lo que siente, es una persona, como dices, está guardando. Sí. El problema es que las emociones no se pasan, como dice la gente, ¿no? Sí, estaba yo muy enojado, pero ya se me pasó, ¿no? Las emociones no se pasan, se reprimen, se guardan y, como bien dices, van creciendo, hasta que empiezan a manifestarse de formas, comportamientos no deseados o síntomas incluso de enfermedades, ¿no? Sí. Depresión, ansiedad, cosas de este tipo. Hasta adicciones, yo creo. Y lo peor perdón. Sí. No, lo peor de las emociones, como tú dices, se quedan guardadas, pero también una mentira lleva otra mentira, y es una bola expansiva, una onda expansiva de no solamente interna, sino de relaciones también con los demás, porque es una onda que va a afectar no solamente al que está mintiendo, sino a los que están padeciendo o los que van a ser víctimas. Y aquí hay una relación de poder, porque el que miente está manipulando al otro.
Y es una relación de poder que no se justifica en principio. Y es una relación también, aparte de poder, es una relación de ventaja y sobre todo de manipulación. El que miente sufre, digo, porque me queda clarísimo que al que le mienten sufre horrible, pero el que miente sufre... Pues idealmente tiene unos sentimientos de culpa. De hecho, hay una enfermedad en donde las personas que mienten no sienten ni tantito remordimiento. Y eso tiene que ver con un trastorno de personalidad. Las personas que hacen el mal, que se aprovechan con toda la intención, con la mala intención, y jamás sienten remordimiento, ¿no? Sí, pero a mí me parece que sí hay una conciencia, si no, no seguiría mintiendo. Es decir, a mí me duele verte cómo te cuidas, cómo estás para mí, y yo te sigo mintiendo. Entonces, ahí hay una conciencia. Y sí, tiene consecuencias terribles en el mentiroso. El estar mintiendo tiene sus consecuencias. Es un estar cuidando una doble realidad. ¿Qué dije? Me tengo que acordar que dije. Es como decían, hay que tener muy buena memoria. Claro. ¿No? Para ser un mentiroso profesional. Pero fíjate, curiosamente también hay mentiras que no producen ni en el mentiroso ni en la víctima una emoción negativa. Todos nosotros crecimos con los santos reyes, crecimos con estas cosas que a final de cuentas... Ay, no me digas que no es verdad. Sí lo es. Y para todo nuestro público, sí lo es. Sí lo es. Que de alguna manera tienen connotaciones bastante positivas en la gente, ¿no? Sobre eso hay mucha discusión, ¿eh? Sobre eso hay muchísima discusión de si se hace bien o se hace mal diciéndoles a los niños eso. ¿Ustedes qué opinan? Así brevemente. Yo creo que esto puede ser una causa de mucha motivación y de mucha felicidad. Yo hasta el día de hoy no he conocido a un solo adulto que haya mencionado estar traumado por su infancia. Además, los niños en la infancia siempre es una cuestión mágica, es un mundo alterno, es un mundo que se recrea. Sí. Y la fantasía no es una mentira, la fantasía es un mundo para vivirse de una manera distinta, imaginario. Sin embargo, sí es la primera gran mentira, ¿eh? La primera gran mentira. El gran desencanto. La gran traición y desencanto. Y a mí me parece que estamos hablando de amor, ¿no? La intención con la que yo miento. Ok, sí. La intención en el caso de la patología, pues, es obtener. Para mí, mencionabas el egoísmo, pero en el caso de la mentira de los Reyes Magos, ¿no? Santa Claus, es amor. Te quiero dar algo, te quiero sorprender, te quiero llevar a un lugar a donde yo sé que de adulto no vas a poder estar. Y te quiero ver sonreír, y quiero que te emociones cada año, y quiero que... No sé si ustedes recuerdan la historia esta de Andersen sobre el rey que va desnudo. Ah, claro, es buenísimo. Entonces, el que dijera la verdad era tratado como un idiota. Y nadie se atrevía a decir que el rey iba desnudo. Todos aceptaron la mentira, el rey mismo aceptó la mentira, hasta que un niño dice, el rey va desnudo. Y cae todo ese andamiaje que se había construido alrededor de este personaje. Y todo el mundo aceptaba que el rey iba vestido con grandes telas, cuando en realidad las carnes estaban expuestas. Así es. Ahí me acuerdo perfecto de ese cuento, evidentemente. Pero vamos a ver a continuación, rápidamente, una cápsula que tenemos sobre cómo nos explica cómo sucede la mentira dentro de nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Veamos. Para mentir, requieres un cerebro grandote. Esto es, requieres una estructura del cerebro que es la corteza prefrontal, esta parte más anterior del cerebro, que de hecho es la que genera estrategias sociales y culturales para resolver problemas. Una resolución de problemas es dar información inadecuada, dar información falsa, etcétera, para obtener un beneficio. Esa es la estrategia. No somos la única especie que miente. Ya se puede encontrar este tipo de conducta incluso en los primates como los chimpancés, en donde pueden engañar a otros, ¿sí? Pueden ocultar cosas a los otros con el fin de obtener un beneficio, ¿no? Por supuesto, desde los chimpancés ya existe indignación por el engaño. ¿Sí? Una vez que un chimpancé se da cuenta de que ha sido engañado, denuncia al chimpancé engañador con toda la colonia y se hace un escandalazo de que me engañaron, me timaron, ¿sí? Y por supuesto eso tiene una repercusión social. Los otros chimpancés comienzan a aislar al otro chimpancé. No sabemos si es una cuestión evolutiva,
Esto es, si mentimos porque de alguna manera nos da un beneficio evolutivo, ¿no? Ya sea avanzar socialmente o insertarnos de manera adecuada en nuestra comunidad, algunos proponen eso, o ciertamente es una función que ha surgido gracias al desarrollo cognitivo y simplemente lo podemos hacer porque tenemos un cerebro grandote, ¿no? Y es otra de nuestras estrategias conductuales, ¿no? No necesariamente todo lo que hacemos es algo que tenga un beneficio evolutivo. ¿Qué tal? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, les quiero presentar a Silvia Heiser Guerrero. Ella es psicoanalista y fundadora, presidenta del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos AC. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y ahorita venimos a platicar contigo. Vamos rápidamente con Óscar Virués, que tiene muchos comentarios del auditorio. Muchos comentarios. Nos dice, por ejemplo, Ana Karina, decir la verdad me ha metido en problemas y algunas personas me han dejado de hablar. Ahora prefiero mentir o callar. Por cierto, esa es una de mis dudas. ¿Mentir es igual a callar u omitir? Así lo deja. No es mentira, me encanta el programa y admiro a todo el equipo, nos dice Patricia Iglesias. La mentira dura mientras la verdad llega. Mi abuelita cuando le mentía, es lo que me decía. ¿La mentira qué? La mentira dura mientras la verdad llega, nos dice MT Espinosa de los Monteros Cervantes. Es complicado, de pronto las mentiras nos salvan de abusos. Por ejemplo, situaciones incómodas. No todos ni todas están dispuestos o listos para escuchar la verdad, nos dice Lu Domínguez. Te obligan a mentir y se debe a que te obligan a cuidar las formas. A veces una mentira es más valiosa que una verdad. Carlos Enrique Cepeda. Este es un ejemplo muy claro y que yo he escuchado desde hace muchos años. Oye, ¿cómo estás? Te encuentras con alguna persona y tú inmediatamente en automático respondes, muy bien, gracias, aunque por dentro te esté cargando el señor del circo, es decir, el payaso. Entonces, a veces por simplemente encajar o que tal vez no sea lo más cómodo el que te pregunten, ¿por qué estás mal? A ver, y dices, no tengo tiempo para tal vez una plática así, entonces prefieres un, muy bien, gracias, y tú, y te sigues, ¿no? Pero bueno, por otro lado, nos dice Humberto R. Zafiro, los verdaderos amigos se lastiman con la verdad para no herirse con las mentiras. Si realmente se ama a alguien, se le habla o debe hablar con la verdad. Nos dice también Carmen Vidal, todos mentimos, a veces lo hacemos en defensa propia. En alguna ocasión, mi hija y yo íbamos rumbo a la escuela, pero íbamos retrasadas. Ese día mi hija tenía examen y si no lo presentaba, perdía la beca. Por esa razón, pues entonces tuvimos que mentir. Carlos Enrique Cepeda, con el licenciado Gaitán estoy en desacuerdo, pues mentir no es una estrategia comunicacional, para mi gusto, sino una estrategia de personalidad. En la comunicación no hay estrategias, porque si no, dejaría de ser comunicación. Así que simplemente es comunicar, sin arreglarle más. Por otro lado, creo que la gran base de todo el tema de la mentira, para mi gusto, es la simulación. El gusto, la necesidad y la obligación de simular obligan al uso de verdades a medias por medio de mentiras y engaños. Y es un poco de acuerdo con lo que estoy diciendo. Simular es una estrategia de responsabilidad o de personalidad. Rosa Isela Santillán, ¿por qué en ciertas culturas no se tiene permitido mentir y en la cultura mexicana sí? ¿Cómo podemos cambiar eso a nivel sociedad? Esta otra llamada es de Margarita y dice, mi ex esposo era alcohólico y mentiroso, siempre fue muy mujeriego. En una ocasión tuvimos en casa la visita de mi hermana que estaba haciendo su noviciado y me dijo que se le había presentado desnuda, cosa que mi hermana negó. Después ella cambió mucho y decidió hacer otra vida, andando con hombres casados. Tuvimos muchos problemas ya que sospeché que me había dicho mentiras. Ella ya falleció y me quedé con mucho dolor. ¿Qué me pueden aconsejar los especialistas? Que este es otra arista, donde tú piensas que todo mundo miente y por lo tanto constantemente te están mintiendo y poder descubrir qué es verdad o no te puede llevar a un verdadero infierno. Pero otro que me quedaba pensando es, cuando por primera vez mentimos y encontramos la ventaja en eso, una como pequeña victoria que cuando menos nos juega la trampa el cerebro y los químicos que se segreguen y decir, no está tan mal. Y eso sucede a edades bien tempranas, desde el niño que hace una travesura y para evitar un castigo, para evitar un regaño o para evitar ser descalificado, dice, no, yo no fui. Como el ejemplo que platicamos hace rato, ¿quién se comió el chocolate? Y el niño así todo sucio, no, yo no. ¿No? No fuiste tú. Ah, bueno. Y ya el otro se queda, voy a comer más. Claro. Entonces,
Resulta que los niños aprenden a mentir. Un niño muy pequeño nunca dice mentiras hasta que aprende que hay un beneficio, que puede haber un beneficio. Hasta que le dices que se calle porque empieza a incomodar, ¿no? Cuando le dicen, mamá, ¿por qué esa señora está tan fea? ¿No? Y tú, ay, ¿qué hago? Vamos a una pausa y regresamos. Sin mentiras, la humanidad moriría de desesperación y aburrimiento. Anatole France, escritor francés. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos muchos testimonios. Vamos a platicar con Ana María también aquí de este lado. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, muchas gracias. ¿Es la verdad o es mentira? Las dos cosas. Las dos cosas, las dos cosas. Oye, ¿en qué has mentido tú? ¿En qué te has cachado? ¿Qué significa la mentira para ti? Bueno, yo he mentido en dos. Bueno, las que me han pesado más son dos, ¿no? Ajá. Una, me le he mentido a mi hija sobre su papá, ¿sí? Le decía que era muy lindo, bueno, hermoso, y después cuando ya me empezó a culpar, entonces estalló la bomba y pues tuve que decir la verdad, ¿sí? Afortunadamente, pues lo tomó por el lado bueno. Ajá. Y la segunda, pues es un amigo que conocí hace 20 años, me volvió a contactar y me dijo, ¿y cómo estás? Y yo le dije que estaba flaquita. ¿Y eso también te pesó? Sí, porque él me quiere volver a ver y le dije que hasta que no esté flaquita lo voy a ver. Sí. O sea, le dijiste, no, pues espérame 20 kilos, ¿no? Te veo dentro de 20 kilos. Sí, y bueno, pues esa, cada vez que me habla, pues las tengo que alargar, tengo que echar mentira sobre mentira. Ajá. Y te puedo ver, no porque tengo que ver a mis nietos, o no porque tengo que hacer una cosa, ¿no? Entonces, no lo puedo ver. No lo puedo ver porque me siento yo incómoda. De que pues esté gordita. ¿Te arrepientes de haberle dicho una mentira? Sí, pues sí me arrepiento porque si lo hubiera dicho desde un principio, pues él a lo mejor ya se hubiera hecho la idea de que estoy gordita, ¿verdad? Pero él todavía se imagina cómo estaba hace 20 años, ¿no? Sí. Y yo dije, pues sigo igualita. ¡Qué divina eres! Oye, ¿y él le preguntaste cómo estaba? Sí, yo le pregunté. Y él me dijo, bueno, un poquito panzoncito, pero yo sigo haciendo ejercicio, ¿no? Y le dije, qué bueno. Dice, pero pues vamos a tomar un cafecito y para platicar. Qué bueno que te conservas flaquita. Y que, ¡qué horror! Entonces, pues... Dile no hasta que bajes tú tu pancita. ¿Verdad? Entonces, pues en esa estamos, ¿no? Entonces, cada vez que me habla, pues miento. Claro. Iba mentira sobre mentira. Sí. Y también, te incomoda. Y me incomodo y digo, ay, ¿por qué no dije la verdad? Porque pues si no, pues a lo mejor ya estuviera tomando el cafecito, ya estuviera yendo al cine o a ir a bailar. Hasta a lo mejor ir a bailar ya me hubiera enflacado, ¿verdad? Exactamente, y a veces eso te pasa por mentirosa, sí, Ana María. Hombre. Oye, ¿cómo se puede salir de una situación así? ¿Qué podrías hacer? Pues diciendo la verdad, ¿no? Ahora sí que solamente con la verdad puede uno liberarse, ¿no? Y sentirse a gusto. Pues lo que tenga que pasar, pues que pase. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, pues todavía me estoy dando valor para decirle que estoy gordita. Bueno, otras 3 mentiritas todavía, a ver si bajo, aunque sea unos 5 kilos. En lo que bajo unos 5 kilos, otras mentiras. Pues muchas gracias por compartirlo, Ana María. Sí. Y pues nos pasa a muchos. A ver, Oscar. Por cierto, le manda saludos y le dice que qué bien se ve. No, no es cierto. Dice ahorita que es verdad, qué mentiroso están diciendo aquí. Tremendo ese Oscar Virués, ¿verdad? A ver, Germán, ¿y tú? Pues yo... ¿Te han mentido o tú has sido el mentiroso? Yo he sido mi propio mentiroso porque me compré una mentira tan grande que la sociedad me impuso, que es de no puedes ser feliz si no tienes una pareja. Y eso eso me trajo muchos problemas. Hacer ejercicio, hacer cosas que no tenía habituado a hacer, aparentar más fuerte, hacer dieta. Entonces, pues no. Al final de cuentas duele más decir, sabes que me mentí a mí mismo que me mintieron. Claro. Porque pierdes tiempo, pierdes muchas oportunidades, pierdes muchas cosas. O sea que básicamente duele más también el propio autoengaño. Sí, eso duele mucho. ¿No?
¿Y ahora ya no te mientes tanto? Pues no, en ese sentido no, porque fui a un curso de felicidad, que así se llamaba, Cómo ser feliz, y pasaron como 10 años hasta que tomé ese curso y me di cuenta que, pues no, que podía ser feliz a pesar si tenía o no tenía una pareja, pues podía ser feliz y el derecho de ser feliz también. Claro. Y luego además somos muy lindos porque nos vamos guiando de todo lo que nos dice alguien más, que muchas veces ni conocemos ni nada, pero o personas cercanas, pero nos guiamos más en lo que nos dicen los demás que en lo que nosotros creemos y pensamos, ¿no? Entonces, el que tiene pareja dice que es mejor estar sin pareja, el que no tiene pareja dice que es mejor estar en pareja. Y así, o sea, la verdad es que es un mundo diverso y cada quien habla como le va en la feria. Pero nosotros siempre queremos agradar a todos, los de un lado, los del otro, ¿no? Y por eso mentimos muchas veces. Muchas gracias por compartir. De nada. Me voy a pasar para acá, rapidísimamente, aquí con Ana. Hola. ¿Cómo estás, Ana? Pues muy feliz de estar otra vez aquí en Diálogos en Confianza. ¿Es verdad o es mentira? Es totalmente verdad y casi todos los miércoles los veo. No puedo toda la semana, pero estoy puesta los miércoles. Pues es el día más importante. Soy su fan. Soy fan de ¿Qué van a Oscar decir y mis además se ve amigas? muy guapo, Oscar. Cada programa lo veo más guapo. Ándale. Oye, ¿y tú, Ana, cuál ha sido tu experiencia con la mentira? Bueno, pues a la edad de 30 años, mi papá me habla, estaba muy enfermo, a punto de morir, y es la hora también de hablar de algunas cosas, y me dice, hija mía, te quiero decir algo. Te adoptamos cuando naciste casi. Y yo sentí horrible en ese momento y me dice, déjame contarte por qué. Le digo, no me cuentes, yo soy tu hija y ya. Entonces... Bueno, pero también te quiero decir que Soco y Benjamín, nuestros amigos que vienen frecuentemente a saludarnos, no son nuestros amigos, son tus hermanos. Y entonces yo en ese momento no quise saber la verdad porque sentía que me despegaba del amor de mi familia, los que me habían adoptado. ¿No te daba una curiosidad tremenda? Me dio curiosidad de 3 años después cuando empecé a sanar esa pena de no haber sido, para mí fue una pena. Pero fue maravilloso cuando conocí a mis hermanos, vengo con mi hermanita la más chiquita, que también fue adoptada. Y entonces para mí haber conocido a mis 8 hermanos fue maravilloso, los amo y entendí que fue, a propósito de la mentira, fue por protegerme. Porque no, si me decían desde niña, tú no eres nuestra hija, eres adoptada, ellos suponían que yo iba a sufrir. ¿Tú qué hubieras preferido? ¿Qué hubiera sido, digamos, menos doloroso? Yo creo que hay que decir esa verdad con cuidado, con tacto. Pero y desde que siempre, eres pequeño, ¿no? Desde que eres pequeña. Y yo cada vez que tengo algunos amigos que dicen, vamos a adoptar, lo primero que aconsejo es vele diciendo despacito, suavecito, explícale que llegas a un hogar, tu niño o niña, en un ambiente de mucho amor. Y entonces yo creo que la mentira sí es también para proteger a alguien. La película de La vida es bella, pues este señor protege a su niño de estar en ese infierno de la Segunda Guerra, ¿no? Así es. Y entonces le hace creer que los truenos de los balazos son fuegos artificiales, etcétera, eso, ¿no? sí. O cuando a un ser querido le dicen que tienes una enfermedad incurable, pues no llegas y le dices, ¿sabes qué? Te vas a morir, ¿no? Entonces, no, pues hay esperanzas, ten fe, échale ganas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que uno miente también para proteger al otro de saber una verdad dolorosa. Sí. Y yo soy muy, pero de veras muy feliz, he sido muy feliz con mi familia adoptiva y con mi familia verdadera. ¿Conociste a la familia verdadera? Sí, aquí está mi hermanita. Pero dijiste que era también adoptada. Sí, pero también se integró como yo a la familia. Ah. Y también ella a los 15 años, su mamá le dijo, es que tus primos no son tus primos, son tus hermanos. No, bueno, es que me imagino el shock que debe de ser. Bueno, inclusive uno de los hermanos estuvo a punto de ligarse a mi hermana cuando no sabían que eran hermanos. Hasta ahí puede llegar una mentira, sí, son ¿no? muchas historias, tenemos historias para varios programas de diálogos en Pues confianza. vente todos los miércoles, Ana. No, claro, la sincronía es increíble, ¿no? Sí. Yo estaba en Cancún con unos amigos y me dice un amigo, oye, te pareces mucho, mucho a mi tía.
Y le digo, sí, ¿cómo se llama tu tía? Areli Tomasini. Ah, le digo, pues, ¿qué crees? A lo mejor es mi tía o mi hermana o mi prima. Dice, no, porque tú eres Cepeda Álvarez. No, le digo, pero el apellido de mi mamá biológica es Tomasini. Pues resultó que sí, que este chico terminó siendo mi primo y fue genial también. Y con ella fue realmente con quien conocí los motivos y las razones por las que me adoptaron. Ajá. Y fuimos 9 hermanos, se muere nuestra mamá, cuando Tere tiene 6 meses de edad y yo año y medio, y el señor Zenobio, que nunca le pude decir papá las 2 veces únicas que lo vi en la vida, pues siempre lo perdoné porque fue a pedirme perdón. Oye, perdóname que te separé de la familia. Perdonado, usted se puede morir a la hora que usted quiera. Sí. Se puede ir al cielo o a la tumba tranquilito. Tranquilo. Sí. Pero sí, la verdad es impresionante. ¿Tú eres mentirosa o eres sincera? No, también digo algunas mentiras. Una vecina, para que sus niños se durmieran, tocaba la cabecera y les decía a los niños, ahí viene el coco, duérmanse, ¿no? Y yo le decía a mi hijito de 2 años, no te creas, hijo, no existe el coco. Pero un día que mi hijo no se quería dormir, le digo, creo que sí existe el coco. Entonces... Todos mentimos. Todos mentimos. Bueno, pues justamente vamos a ver el siguiente sondeo, donde hicimos la pregunta de cómo saber si alguien te está mintiendo o no, porque yo creo que hemos hablado en este programa acerca de la confianza y de cómo saber eso, y es una de las cosas que más nos pueden, ¿no? Estamos tratando de adivinarle al otro si nos estará diciendo la verdad o no. Veamos qué nos dicen en el sondeo. Pues quizá por su forma en que me mira o su movimiento del cuerpo, de las manos, a veces es difícil detectar a una persona mentirosa. Las expresiones que hacen, ¿no? Las expresiones faciales y el modo en que a veces dicen la mentira, yo creo que es lo que delata al mentiroso, más que nada. Como sus gestos en los ojos, baja las cejas, o duda al pensarlo, o tartamudea. Por su mirada, su forma de actuar. Tomé un curso en donde me decían que al mirarlo a los ojos, cuando el ojo se le desvía, bueno, los ojos se le van hacia el lado izquierdo, es porque te está mintiendo. Cuando el ojo se te desvía, ¿no? A ver, Silvia, cuéntanos cómo ves todo esto que estamos hablando. Bueno, yo quiero compartir una frase que en mi vida cotidiana como psicoanalista es una verdad. Miento, luego existo. Exacto. Sí. Es decir, forma parte de ser un sujeto, de ser una persona. Pero el problema es cuando pasa, digamos, esta acción de verdad y mentira, porque no podemos pensar que la mentira va separada de la verdad, no, imposible. Es una dialéctica, ¿sí? Es una dialéctica, es como el amor-odio. 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 Sí, amor y odio. Igual es la verdad y la mentira. Ahora, ¿qué sostiene a una y qué sostiene a otra? Depende de la dinámica subjetiva. Imagínense que yo como psicoanalista me dedico precisamente a escuchar, ¿sí? Las durante mentiras de tus largo pacientes. tiempo lo que podría ser una mentira cuando el ser humano no tiene a veces posibilidades en el análisis de decir la verdad más que mintiendo. Entonces, mintiendo podemos escuchar la verdad. Y bueno, eso es algo que es propio de la clínica psicoanalítica, pero yo quería compartirlo. Quería compartirlo para desmoralizar, ¿sí?, la idea de que mentir es malo. Pero tú, ¿cómo ¿sí? sabes cuando una mentira es verdad y una verdad es mentira? O sea, ¿cómo sabes eso? Como analista, imposible. Ah. Porque el analista no se coloca en ese lugar, no se coloca en un lugar del saber. Ahora, como persona, me arriesgo. Como persona, ay, si supieran todo lo que me ha pasado de las mentiras que me han dicho, pues no estaría yo aquí viva. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, hay consecuencias de la mentira trágicas, dolorosas y a veces nos llevan al crimen, ¿sí? No desvaloricemos la trascendencia que tiene el mentir. O sea, ¿sí? por un lado estamos diciendo que mentir es natural, que todos Es propio, mentimos, es que es propio propio del ser sujeto. humano, pero por otro lado estamos diciendo también
hay niveles, hay Claro, y límites, consecuencias. hay consecuencias. Hay consecuencias, ¿no? Indudablemente. Pero ahorita que veía yo que sí, ¿cómo podemos registrar al mentiroso? Ajá. Miren, hay algo que es definitivamente fascinante. Cuando yo llegué, que llegué tarde al programa, mil perdones, ¿sí? Hablaban de los santos reyes. Hablaban de cómo crear un mundo fantástico para los niños. Que por cierto sí existen. Lo que pasa es que estamos, bueno, aquí cuestionando un poco toda esta circunstancia de por qué decimos ciertas cosas, por qué unos en Santa Claus y otros en los Reyes Magos y todo eso. Pero síguele. Nada más para dejar claro que esa sí es una verdad. Pero sobre todo, digamos, ¿de qué nos estamos valiendo? Nos estamos valiendo de crear a partir de la creencia una posibilidad de felicidad infantil. Eso no le hace daño a nadie, ¿sí? Al contrario, favorecemos que, dadas las circunstancias en donde los niños en la actualidad viven bajo una situación de amenaza permanente y están padeciendo síntomas de diabetes, que no es diabetes, pero síntomas de diabetes, por el terror de ser secuestrados, de ser violados, de ser sustraídos, digamos, de la relación parental, ¿no? Esa es la actualidad del niño. A mí me parece que en esa situación, esta verdad, hay que matizarla. Hay que ponerle realmente matices y ir equilibrando que nuestros niños no sean niños como fueron los niños de la guerra, como los niños judíos que quedaron, digamos, sin amparo. Oye, y fíjate que con respecto a eso, tú querías hacer un comentario que ya te ganó Ana hablando de La vida es bella. Claro. Justo. Que justamente es este trabajo con el amor, ¿no? Porque amamos, entonces lo que hacemos es que mentimos y ahí se ve a este personaje creando creativamente, ¿no? Claro, pero miente o es capaz de crear un mundo para su hijo. Ese es el punto, digamos, que yo discutiría, ¿no? ¿Sí? Para mí no es una mentira. Para mí es la posibilidad de, por medio de lo imaginario, de lo fantástico, de lo que, ¿qué sería de México si no fuera un país creyente en la magia? Yo pensé que ibas a decir un país lleno de mentirosos. No, lleno de magia, de talismanes, de limpias, de todo eso. Vamos a platicar de eso, sí es cierto, del pensamiento mágico del mexicano. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos, no se vayan. No que me hayas mentido, que ya no pueda creerte. Eso me aterra. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y quiero invitarlos al programa de mañana, que es un tema muy interesante, por una cultura sustentable. Y es que ayer, bueno, la ONU decretó cada 5 de junio, ayer, como el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año el mundo se une para combatir la contaminación por plásticos bajo el lema Un planeta, #sin contaminación por plásticos. Y es que la campaña insta a los gobiernos, a las industrias, las comunidades y las personas a unirse para reducir urgentemente la producción y el uso excesivo de plásticos desechables que contaminan nuestros océanos, dañan la vida marina y amenazan nuestra salud. De hecho, yo leía hace algún tiempo un estudio donde se hacía aquí en México y somos uno de los países que más plástico consumimos y desechamos. Pónganse ustedes a pensar, en una reunión en casa o tal vez un cumpleaños que deciden hacerlo fuera, en un parque, algo así, ¿qué tipo de platos y cubiertos y vasos utilizan? Normalmente son de plástico, todo esto que es desechable. Bueno, pues la verdad es que toda esta conciencia es de todas y de todos, y si nosotros aportamos nuestro compromiso, pues evidentemente así es como se cambian las cosas. Por eso es importante que no se pierdan mañana este programa y juntas y juntos hagamos conciencia acerca de este tema, por una cultura sustentable y autosostenible. Bueno, vamos a ver a continuación una cápsula que habla acerca de la importancia del polígrafo. Y es que para la humanidad
desde hace mucho tiempo. Bueno, primero va a ser el resumen de la primera parte, pero enseguida esta cápsula, porque desde el principio de la humanidad siempre ha sido como una cuestión muy importante el poder saber si alguien está diciendo o no la verdad, y hasta la actualidad. Y vender polígrafos portátiles para señoras casadas. Polígrafos portátiles para que puedan ponérselo al marido, o sea, ¿no? Llega y le conectan aquí. O algo así también podría ser como el alcoholímetro, donde te van orillando y pásale al polígrafo, por favor, sí, antes de entrar a la casa. Exactamente. ¿No? Pero bueno, entonces vemos el resumen de la primera parte y enseguida esta interesante cápsula acerca del polígrafo. Mentimos para cuidarnos, para estar en contacto con nosotros y que la realidad no nos sobrepase. Mentir es casi natural, es una manera de estar en el mundo. Por natural me refiero a espontáneo. Espontáneo, claro. Espontáneo. Ahorita... Que hay 4 motivos por los cuales mentimos. El primero es para protegernos. El segundo es para promovernos. El tercer motivo es para impactar a los demás. Y hay una cuarta causa que se llama por causas desconocidas. Del 2% de las personas que se consideran los mentirosos patológicos. Son personas que tienen una enfermedad en la que tienen una necesidad imperiosa, incontrolable de mentir. ¿Es el mitómano? Es el mitómano o el mentiroso patológico. Analizamos el tema de la mentira como una estrategia comunicacional para ocultar, para despistar, para desviar o para engañar. Es un tema de despistar al enemigo, protegerte o adaptarte al círculo al que perteneces. Hay que separar la mentira del secreto, porque no necesariamente es lo mismo. Uno puede tener secretos sin decirlos, y eso no es mentir. Se ha creado una percepción de que las mujeres mienten más, pero no es cierto. Al final de cuentas es una condición de nuestra propia naturaleza mentir. Que la verdad nunca va a hacer daño. Puede no gustarme. O dolerte. Puede doler, pero nunca va a dañar. La mentira puede hacer muchísimo daño en la relación, en lo que sea. En una relación de pareja, si tú hablas siempre con la verdad, a tu pareja a lo mejor no le va a gustar, pero sabe que puede confiar en ti. No es lo mismo la mentira que el engaño. Ajá. En el engaño yo quiero convencerte de algo distinto. La mentira se puede dividir en dos, en de conformidad y de confiabilidad. De conformidad es no voy a ser sincero para no dañarte. Una mentira es instrumental, es una mentira que tiene una consecuencia que no se mide y precisamente se protege, pero se protege de una manera muy egoísta. ¿Cómo y cuándo empezó el desarrollo del instrumento más utilizado a la hora de detectar a la persona mentirosa? La historia del polígrafo no puede explicarse sin un pequeño preludio sobre la detección del engaño. La búsqueda de un método confiable para identificar a la persona mentirosa es tan antigua como el hombre. En África Occidental, las personas sospechosas de un delito se pasaban un huevo de uno al otro. Si una persona rompía el huevo, entonces él o ella era considerada culpable, dado que, según la visión de esta cultura, los nervios le hacían romper el huevo. El polígrafo o detector de mentiras es un instrumento que mide las respuestas neurofisiológicas de la persona como estímulos a una serie de preguntas y tiene como objetivo evaluar la veracidad de las respuestas dadas por el individuo que es sometido a la prueba. A principios del siglo XIX, un criminólogo italiano, Cesare Lombroso, utilizó un aparato llamado pletismógrafo, que medía la velocidad del pulso y el volumen sanguíneo en los interrogatorios criminales. Sin embargo, existe otro personaje a quien se le atribuye el título de padre de la poligrafía moderna, y nos referimos a Leonard de Killer, quien patentó el primer polígrafo en 1939. El polígrafo moderno apareció en 1991 con David Raskin y John Kircher. Gracias al desarrollo de la tecnología informática, hoy se pueden determinar con precisión los parámetros de funcionamiento del cuerpo humano para determinar si el hombre que está siendo cuestionado miente o está diciendo la verdad. Como hemos visto,
la detección de la mentira ha preocupado desde tiempos remotos en igual medida a filósofos, jueces, abogados y en realidad al hombre en general. En la actualidad, seguimos buscando aquellas situaciones en las que la mentira pueda quedar demostrada. Llévelo, su polígrafo, ¿no? ¿Te imaginas? No, sería terrible, ¿no? A veces es mejor estar un poquito, no en el engaño, porque no quiero decirlo eso así, pero a veces tampoco tenemos por qué estar escudriñando todo, ¿o sí? Pero hay una parte que también tenemos que entender. Por un lado es la mentira, ¿no? Y por otro lado es la necesidad también inherente al ser humano de creer, de confiar, Exacto. ¿no? Llegas a una reunión y alguien te dice, hola, mucho gusto, soy ingeniero. Nadie empieza, ¿este me estará mintiendo? ¿De verdad será ingeniero? No tiene cara de Tenemos ingeniero. esta tendencia a creer lo que se nos dice, porque también es una necesidad de creer, de confiar. Hay límites, no vas a confiar en todo desde un principio, pero esto de creer, por eso funciona la mentira, porque por el otro lado hay alguien con la necesidad de creer. Y lo que es más importante, nosotros vamos creyendo lo que se acopla o lo que se adapta a nuestra forma de ser, a nuestra educación, a nuestras necesidades, a nuestras propias emociones. A mí me pueden estar diciendo algo que yo no quiero escuchar o no me conviene escuchar y puedo no creerlo. Claro, lo bloqueas. Y voy a creer a la persona que me diga lo que quiero escuchar. Y además lo voy a utilizar como un argumento. Es que fulanito dice esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando descubro que hay una mentira? Muchas veces la emoción resultante de esto es un enojo, pero no es un enojo con el que me mintió, es un enojo conmigo por haberle creído. Exacto. ¿Sí? Exacto. Oye, me recuerda, digamos, esto de la creencia a este poeta, Amado Nervo, en su librito de Plenitud, que era un libro que se entregaba a los adolescentes anteriormente, y él decía, vale más errar creyendo que errar dudando. ¿Sí? Es decir, rescata el beneficio de la creencia. Sin eso no podríamos construir un lazo social. Y la frase esta de duda y acertarás, ¿qué daño hace, no? A veces, ¿o no? No, indudablemente, pero que no se hagan, digamos, las máximas una forma habitual restando la creatividad humana. Es decir, ¿por qué no pensar en que la vida cotidiana es una creación permanente con sus riesgos, con sus sinsabores, con los momentos de pérdida, con las tragedias que nos pueden sorprender, pero que si hay, digamos, un ánimo en ti en relación a la vida, todo eso lo vas resolviendo sin tantas máximas y sin tanta moral y sin tanta patología. Además, en este sentido, el mundo en el que nos movemos, confiamos en que es así, o sea, nos movemos en una normalidad y en principio depositamos una confianza en eso. Y en ese mundo están los otros y confiamos en los otros que nos pueden decir o pueden también cedernos parte de su confianza. Construimos este mundo a partir de la buena fe, en principio. Pero conforme pasa y hay el desengaño, sí hay una pérdida de confianza y esto lleva al quiebre de los lazos de cooperación, lleva al desencanto. Precisamente, duda y acertarás no puede ser una máxima porque estaremos dudando del mundo mismo y no se puede vivir de esa manera. No puede vivir uno siempre en la duda permanente. Claro que sí lo hay, pero tenemos una normalidad. Es un infierno eso. Y no, sí. es un infierno. ¿Y en qué sentido aciertas? Aciertas en que el otro te engaña. Claro. Porque Y aquí si dudas y aciertas, dudas, pero aciertas en que el otro es un engañador, ¿no? Ahora lo vemos muy sentidamente, y digo, lo vemos en términos, si lo vemos en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en la política uno dice, los políticos mienten, cuando en realidad los políticos deberían ser los primeros que deberían de dar confianza. Y entonces la mentira se vuelve exponencial en ese sentido. ¿Es válida la mentira en la política o no es válida la mentira en la política? Y muchos dirían, es válida, muchos políticos, y yo no lo suscribo, dicen, es válida la mentira para no dañar a los otros, para mantener, porque de otra manera se podría generar un caos social, etcétera. Pero por el otro también hay
una política que no acepta la Oye, mentira. hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una, en Facebook Live había un comentario donde decían, si todo el tiempo existiera la verdad y nadie mintiera, la verdad es que la sociedad estaría en un caos total. No habría equilibrio. Y eso me recuerda a una película, en inglés se llama The Invention of Lying, la invención de la mentira, con Ricky Gervais, no sé si se pronuncia bien así el apellido, y la historia es de un pueblo en donde la mentira no existe. Todo mundo dice la verdad, pero no saben lo que es mentir. Es fantástica la película, evidentemente. Y él llega, y él sí sabe mentir, porque viene como de otra dimensión, no recuerdo bien cómo De estaba. México iba, ¿no? Venía, se dio aquí nada más una vueltecita por Acapulco y de ahí se fue para allá. Exacto. Y entonces llega a este poblado donde se da cuenta que la gente no sabe mentir, pero no tiene idea siquiera lo que es la mentira. Y él empieza a inventar ciertas cosas y termina volviéndose en Dios. O sea, él les dice que él es Dios y que está en la tierra. Y todos se lo creen. Entonces, bueno, llega a ser también caótico. Entonces te pone a pensar, bueno, ni todo el tiempo mintiendo, ni todo el tiempo diciendo la verdad, porque entonces podrías llegar a este caos. Y en la otra parte, pues Maquiavelo también decía, para que una persona pueda creer mi mentira, pues necesita creérsela. Claro. Y tener esta conciencia o fe de, más bien, para que una mentira funcione, tiene que haber alguien que la crea. Claro. Y si no, entonces, si cuestionáramos todo el tiempo, pues tampoco funcionarían las cosas. Y esto es interesante porque decían, bueno, ¿se vale o no se vale mentir? Yo no diría si se vale o no se vale, yo miré por la pregunta de si funciona o no funciona, ¿no? Hay países en donde claramente hay un nivel cultural y un nivel educativo en donde los políticos que mienten simple y sencillamente son hechos a un lado. Hay países, ¿no? por conocer alguno, en donde los políticos dicen mentiras porque les funciona, porque la gente tiene la necesidad de creer y va a creer cosas que de verdad son inverosímiles, ¿no? Y todos, Y también los abogados, y también los médicos, y pero también esta duda las permanente. comunicadoras. Pero los comunicadores no. Los comunicadores. Pero la duda permanente, lo que vemos es la política, al descubrirse y no aceptarse la mentira de la política, acaba denostando la propia política. Y ya no creemos, se deslegitima el ejercicio político. Y ahora, por ejemplo, tenemos el caso de las redes, las fake news. Tenemos una cantidad de mentiras en las redes sociales que estamos en la duda permanente, ¿es cierto o no? Sí. Y entonces la fake news, la posverdad, relativiza toda la verdad. La palabra más importante en 2016 en el diccionario de Oxford fue posverdad, que es esta mentira que relativiza la verdad. Y esto se usa mucho en la política y en las redes sociales, y vivimos en este mundo. A final de cuentas, las redes sociales no es el ágora que habíamos pensado, el ágora de la discusión pública y la verdad. Son burbujas de confort. Hay verdad y hay mentira. Exactamente. Ajá. ¿Y eso qué consecuencias nos trae? O sea, digamos, como sociedad nos hace... La desconfianza completa. Hay una ruptura en el lazo social, ¿no? Sí. Sin embargo, un desencanto, sin embargo, el estado de creencia paradójicamente se acrecenta. Claro. Es decir, entre más descomposición del lazo social haya, mayor nivel de creencia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano no tiene recursos para modificar toda la jerarquía de poder que tenemos que soportar en la vida, aunque puedes hacer transformaciones, ¿no? Pero la creencia es la que se acrecenta de manera brutal. Y quiero insertar aquí que es muy importante, por ejemplo, en el caso de México, ya no es solamente la creencia manifestada, dirigida por el Vaticano, sino lo que se ha llamado despóticamente por el Vaticano la brujería. Pero si no hubiera en el país el recurso ¿de la brujería? De la brujería, habría, digamos, mayor situación caótica. Tendríamos mayores consecuencias, tú lo sabes como psiquiatra, ¿sí? De lo que se llama ahora la psicosis ordinaria. Es decir, vivimos en una situación de una locura ordinaria. ¿Por qué se vuelve ordinaria? Porque es cotidiana, ¿sí?
Eso es lo que provocan este tipo de situaciones. Son las manifestaciones religiosas en muchos sentidos. No solamente la brujería, también tiene que ver con las opciones sincréticas, por ejemplo, energéticas. Todo este asunto como una salida frente a ese mundo que se vuelve desconfiable y se vuelve, sobre todo, amenazante. Pero entonces digamos que el ser humano, ante las vicisitudes más trágicas, más caóticas, es creativo. Vamos a ir a una pausa, pero regresando después de esta pausa, venimos con Cuca, que quiere seguir platicando al respecto. Vámonos a una pausa y regresamos. Decir mentiras a propósito y creer genuinamente en ellas. Olvidar cualquier hecho que se ha vuelto inoportuno y luego, cuando sea necesario, sacarlo del olvido solo por el tiempo que se requiera. Negar la existencia de la realidad objetiva y todo el tiempo tomar en cuenta la realidad que uno niega. Todo eso es absolutamente necesario. George Orwell, escritor y periodista británico. Yo viví una situación con uno de mis hermanos que hacía para mi gusto cosas incorrectas y yo estaba muy enojada con él y quería regañarlo, quería que todo el mundo se enojara con él y que todo el mundo lo corrigiera. Y entonces a mí se me ocurrió que decir que yo le había escuchado a él decir cosas muy feas de nosotras, sus hermanas, y lo había visto, yo decía, yo lo vi y lo escuché. Y dijo tal, y hasta argumenté lo que él había dicho y todo lo que supuestamente yo había escuchado. Sostuve la mentira hasta el último momento. Mis hermanas me creyeron, castigamos a mi hermano, pero él se quedó muy lastimado por mí y me dejó de hablar años, muchos años. Y para mí era muy doloroso porque yo sabía que lo que había hecho no era lo correcto. Hace muchos años, yo me acuerdo que me puse de acuerdo con una de mis compañeras para llegar tarde y las dos nos dijimos, vamos a decir que llegamos temprano aunque no sea cierto y tú firmas mi firma en cuanto se pueda y yo firmo la tuya. Y así le hicimos. Y pues por supuesto después cotejaron las firmas de entrada y salida y nos descubrieron. Pues sí me dio mucha pena, me sentí descubierta, los jefes se enojaron con nosotros, nos descontaron no solo un día, sino varios y nos suspendieron. Y pues lo peor de todo fue que la gente se enteró que éramos unas mentirosas y pues yo me sentí muy exhibida públicamente. Me dolió mucho que mi propio hijo de 17 años me estuviera diciendo que yo estaba mintiendo. Me sentí descubierta, con mucha pena y he tenido que reconocer en más de una ocasión que sí, que yo miento sin necesidad, nada más por placer o no sé ni cómo llamarlo. Y estoy el día de hoy tratando de detener esa enfermedad para no seguir lastimando a los demás, incluso a mí misma, creyéndome mis propias mentiras, porque ha llegado casos en que yo me creo mis propias mentiras y las defiendo hasta el último momento, con la convicción de sí, es la verdad, estoy diciendo la verdad, cuando muy en el fondo yo sé que mentí. Puedo engañar a los demás, pero a mí misma no. Pues muchas gracias a este testimonio anónimo. Creo que ayuda mucho también a comprender que hay personas que a pesar de que mienten, como se dice por ahí, como si fuera o se tratara de un deporte, la verdad es que sí provoca dolor y hay una culpa que se tiene que ir expiando poco a poco. Sin embargo, el camino no es sencillo, pero para eso también es válido pues pedir o solicitar la ayuda de un especialista que nos ayude a descifrar cuál es la razón que nos lleva a estar justamente en ese momento. Bueno, hay varios comentarios y llamadas. Nos dice esta persona, espero que abone lo que voy a contarles. Hace un mes descubrí, o mejor dicho, la amante de mi papá se puso en contacto conmigo. Yo ya estoy casada y tengo mi familia y aún me duele, pero creo que no debo hacer nada, pues es una mentira que es de mi padre. No me corresponde juzgar o descubrirlo ante mi mamá. Lo único que pude hacer es hacerle saber a mi papá que yo ya lo sé y que no creo justo mentir y que lo amo. Esa mentira me dolió y aún me duele, pero está fuera de mí hacer algo. Ni siquiera puedo opinar o criticar, pues fui educada que a los papás se les respeta y eso a mí me lastima el alma. Pues por un lado está la infidelidad, la traición y las mentiras de mi padre y por el otro mi madre
y su dedicación y dependencia por mi padre. Las mentiras pasan, lastiman y dejan heridas. Marzo Norte nos dice, hola, ¿qué tal? Callarse es mentir también. La tía Pelucas, por diferentes razones, para no lastimar a otros, para manipular o sobresalir. El problema es cuando lo hacen como una forma de vida. Guillermo Meneses dice, hay gente que vive en medio de la mentira. Se enojan cuando las descubres y las encaras y hasta se ofenden. Y creo que él mismo también se aventaba una buena puntada, o no me acuerdo si era otro usuario, donde decía, bueno, yo la verdad es que estoy muy molesto, o durante algún tiempo estuve muy molesto con mi mamá, porque toda la vida me dijo que era el hombre más guapo del mundo, y cuando salí a la calle, pues nada que ver. Dice, pero ya lo voy superando más o menos. Marzo Norte nos dice, y el clásico dolor de cabeza, y lo pone entre comillas, pues eso ya no debería de ser mentira, y quedarse como una verdad absoluta, justificada y justificable. Es más, incluso deberían de preguntar, mi vida, ¿hoy te duele la cabeza? Para ya no entrar en más detalles. Raúl Arellano nos dice, la mentira considero como una forma de comunicación que utilizamos todas las personas para manifestar nuestras inquietudes e incomodidades, con las debidas consecuencias que se puede tener. Esto natural siempre cuando no se vuelva en algo patológico que pueda afectar a más personas. Un anónimo nos comparte, yo me casé estando embarazada con alguien que no era el papá de mi hijo. Mi familia lo sabía, pero nunca se dijo nada. Creí necesario mantener esta mentira, ya que al papá biológico de mi hijo lo habían matado. Me duele ver la forma en la que mi esposo trata a mi hijo, pero me tengo que aguantar y no sé si cuando esté a punto de morir pueda decirle la verdad a mi hijo. Bueno, a ver, hay dos casos aquí muy reveladores y me parece que además entonces contagian o comparten la responsabilidad con varias personas. ¿Qué hacer cuando estamos conscientes y no somos abogados, como decías hace rato, Marisa, que hay profesiones en donde pues tal vez la mentira sea un recurso o herramienta? Pero aquí donde somos corresponsables, no del acto, pero sabemos lo que ocurre y ocultarlo, omitirlo, pues tal vez nos hace cómplices o no. Esta es la duda y el martirio creo que con el que viven muchas personas que conocen una verdad y no se sienten responsables de descubrir a la otra persona, todo, pero al mismo tiempo les pesa. Sobre todo porque culturalmente siempre es tú me mentiste y voy contra ti, pero también voy contra ti porque tú sabías y no me dijiste, ¿no? Pero omitir es mentir, omitir es mentir. Sí, es como el pecado de omisión, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, no. Eso es lo que yo digo, que tenemos que tener cierto filtro a la moral, a moralizar cualquier cosa, ¿sí? Hay una cuestión en el primer caso de cuando la amante le habla y le dice, ella no tiene recurso para pensar, ¿y esta por qué me lo quiso decir? Yo creo que si establece la persona, bueno, ¿y cuál es la intención de esta mujer de hablarme, tomarme a mí para saber esto? Ni siquiera se lo planteó, se enredó en que ella ya tenía, ¿sí?, un secreto que guardar en relación a la vida sexual de su padre. Sí, le pasaron la papa caliente, ¿no? Sí, pero ella no cuestiona, bueno, ¿y la otra qué intención tiene? Porque si nos dirigimos a cuál es la intención de hacernos cómplices de algo, inmediatamente te zafas, porque diriges tu acción no a hacer un secreto, sino a cuestionar la intención del otro. Y eso es saber procesar cuando somos tomados por sorpresa para crear una intriga o para crear un secreto, del cual yo no me voy a hacer cargo, porque te lo voy a regresar. Pero ¿y un ejemplo de ello? ¿Cómo le harías? ¿En qué sentido? Así muy concreto, ¿sí? Bueno, tengo que valorar, primero lo que representa para mí que mi padre es libre eróticamente de tener una vida sexual con quien quiera. Primero que nada. Ahora, es libre, pero lo otro es que tiene un compromiso de fidelidad con mi madre que ya no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque no encuentra con ella una satisfacción sexual como con la amante. Entonces, todo eso me lo tengo que develar. No es nada más así, ¡ay, mi papá, infiel! No. También podemos tener, digamos, juicios que nos permitan analizar situaciones.
Pero somos muy drameros los mexicanos. Nos encanta que vengan y nos envuelvan en una situación de tensión, porque la tensión produce placer erótico, curiosamente. ¿Sí? Entre más tenso estoy, más sexy. Pues más erotizado. ¿Quién sabe si sexy, pero erotizado? A ver, sí. Cuca, tú querías A decir. mí me llama mucho la atención porque cuando nos dices, ¿y ustedes qué harían? A mí me parece que no podemos responder frente a tantas posibilidades, ¿no? Todo esto que hemos escuchado, hay historias desgarradoras, ¿no? Entonces, creo que cuando habla Silvia de esto, el regresar a la propia conciencia. Bravo. Porque finalmente, de lo que estábamos hablando al principio del programa era, nos dicen, tú tienes miedo. Y entonces dice mamá, no le tengas miedo a esto. Tú sospechas algo de niño. No, eso no es verdad. Papá está borracho en la sala. No, a papá le duele la cabeza. Exacto. Entonces, este descreer de la propia conciencia nos deja en un lugar a donde no nos conocemos. Y si lo llevamos hasta el terreno de la política, lleguemos a esta voz interna, ¿no? Esto que tú decías a mí me parece tan importante, como esta mujer tiene que darse cuenta de la llamada, qué intención tiene, cómo me impacta, de qué me está hablando, porque la infidelidad del padre no es la primera mentira del padre. No, Sí, por supuesto que debe no. de haber un montón de cosas secretas, ¿no? Y esto que nos contaba... Hoy se cae muerta esta pobre mujer que nos está viendo. Pero tiene un padre, digamos, que hay que reconocerlo. ¿En qué? Pues, es capaz de hacer cosas como esa y pues muchas otras. las danzas le gustan, ¿no? Ahora, pero no es una cuestión meramente subjetiva, es una cuestión, entiendo también la parte de la mujer que habla, es una parte relacional, es un temor a destruir claro. lo que está construido. Claro. Y en ese temor dice, la sinceridad puede acabar siendo fatal o puede acabar la mentira sosteniendo algo que es de conformidad, una aceptación, esa imagen. Ella creció con esta imagen de respeto a los padres, es cuestionarla, resquebrajarla, pero no Eso solamente es. la imagen, es el contorno y el entorno familiar en el que se está Me desenvolviendo. recuerda una frase manera que ya está dice, destruido, no es ¿no? dura la verdad, lo que no tienes remedio. No es triste la verdad, ¿no? Es una canción de Serrat que dice, no es triste la verdad, lo que no tienes remedio. Sí. Por eso es que duele. Hay un episodio de una película de Woody Allen donde el tipo está moribundo, está a punto de morir y le dice el médico, usted tiene un mes de vida. Y el paciente dice, bueno, voy a hacer lo que tenga que hacer en estos 30 días. Y el médico le dice, nada más le recuerdo que es febrero. Son 28 días. Ay, qué feo Esa médico. verdad, por ejemplo, le destruye todo su entorno. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, mantener el mes es mantener una expectativa. No ser esperanza. tan cuadrado. Pero, digamos, respecto al ejemplo que dices, ¿cuáles son las posibilidades del ser humano de defensa? Pero le recuerdo que febrero tiene 28 días. Bueno, si yo lo tomo como verdad. Exacto. Pero para mí tiene 30, señor, gracias. Es la creencia que decís. Pues sí, pero hay que descalificar, digamos, como defensa. Hay que no estar a merced de la palabra del otro. No hay que entregarse. Pero la mentira hace eso. La mentira es un ejercicio de poder sobre el otro. Cuando se miente es un Indudablemente. ejercicio. Pero entonces tú tienes que reconocer que tienes defensa. Y la única defensa que tienes es no te creo. Y el problema es de no te creo es la desconfianza, a final de cuentas. No, Estamos indudablemente, pero en relaciones tienes de confianza. Tienes ahí una posibilidad de coartar, ¿sí? Que el otro tenga un poder de convencimiento y de sugestión. Y yo soy sobre dueño de ti. lo que quiero creer. École, bravo. Ándale. Sí, y esto surge de la conciencia, de saber quién soy, qué quiero, de dónde estoy parado, esto que siento es real. Porque esta mujer, el anónimo del que estaba ahorita, es mucho sufrimiento, ¿no? Ella siguió mintiendo, pero la primera gran mentira fue terriblemente dolorosa, que fue este hermano al que quería detener ella esas conductas y el único recurso muy torpe que tuvo fue mentir sobre la conducta del hermano, ha dicho esto de nosotras. Y ahí empieza la gran mentira, pero esta aceptación de la culpa, aceptación de la realidad, porque hablábamos de libertad, pero la libertad siempre va unida a la responsabilidad.
responsabilidad, habilidad de responderle a mi vida, con las consecuencias que esto trae, ¿no? Y es soportar que una familia se quiebre, pues sí. O una familia que ya está quebrada. Claro. Aquí la cuestión es asumirlo. Claro. Porque no es que yo con lo que diga o con lo que abra voy a romper esta familia. La familia está rota. Sí. ¿No? Nadie señala al emperador que está desnudo. Exacto. Y cuando ya el emperador siempre ha estado desnudo. Claro. Y no ha querido sentir el emperador el frío, ¿no? No, y que tanto mi madre se ha hecho guaje de todas estas Por infidelidades. supuesto. Por Claro. Dios. Sí, tampoco. Oigan, a ver, otra pregunta. ¿Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad? Ese es un dicho, ¿no? Ujú. Y hay gente que de verdad mantiene durante siglos una mentira. Y se la cree. Y se la cree. Llega un Acabas momento creyendo. Y La pervive. capacidad del autoengaño. Sí. Esa fue la así. frase de Goebbels en nazi Ah. que decía en su propaganda, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y esa fue una maquinaria de propaganda política Sí. de un régimen nazi que envolvió a toda una nación, Alemania, y entra a la guerra con esta idea. Sí. En ese sentido, una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad y se vuelve la convicción de que es así. Exacto. Por eso muchas veces el polígrafo, uno puede tener al mentiroso ahí y ponerlo, pero si está convencido de su mentira, no va a No salir. sirve, sí, no sirve. No sirve. O sea, si No está sirve. convencido, te refieres a que si no se siente culpable, Si se la cree, si se la cree. Si se la cree, el polígrafo no lo El va a detectar. sociópata. Ah, Es ya. decir, el proceso psíquico que puedes tener de convencerte a ti que tu mentira es la verdad, ajá, el pobre aparatejo queda ridículo ante esas posibilidades del ser humano, ¿no? Fíjate. Se van a caer las ventas. Sí. Hay profesiones, y lo decíamos en un principio, donde tal vez la herramienta para poder seguir o ser más exitosos sean las mentiras. Pero si tú te pones a pensar en un vendedor o en un actor, finalmente te están a lo mejor manipulando, engañando, no mintiendo, porque te ponen otra realidad de este es el mejor producto que ha existido. Usted después de esto no va a necesitar nada más. Y el actor te va a poner, o la actriz te va a poner en una situación fantástica que no existe, pero te lo vas a creer. Y él o ella se lo creen. O sea, en realidad, para poder ser un buen actor, pues no estás creyendo que cuentas una mentira, Pero todos sino mentimos. que estás encarnando una verdad. Todos mentimos en nuestros roles. Nada más quiero poner un acento, que es un acento psicoanalítico, ¿sí? Y a veces el psicoanálisis no tiene posibilidad, yo estoy aprovechando, ¿sí? No tiene posibilidad de insertar en lo social, ¿sí?, lo que se llama la experiencia de placer. Y la experiencia de placer es subjetiva. Entonces, si a mí en ese momento me va a dar placer comprar ese producto, ni lo cuestiono. Pero eso ya es muy íntimo, subjetivo. ¿No tiene que ver con la mentira? Sí. O sea, No, ahí no habría mentira. Ahí habría cómo el ser humano es capaz de transformar su realidad en función de alcanzar una satisfacción placentera. Ahora, como Y por Silvia, eso uno desde la cree lo que uno quiere sociología, creer. yo diría, desde la parte sociológica, École. uno miente cuando asume roles, tienes que mentir, tienes que asumir el rol. Eres médico, eres comunicador, un profesor frente a un alumno que le pregunta. Rapidísima, regresamos, no nos tardamos. Y ahorita, Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno. Pero una mentira a medias, de ningún modo, es una media verdad. Jean Cocteau, escritor, pintor y coreógrafo francés. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y hoy estamos hablando de las mentiras y su función o la función en la sociedad y si todos mienten o algunos no, pero bueno. De cómo todos mienten menos yo. Menos tú. De eso estamos hablando. Sí, completamente. Yo estoy de acuerdo con eso y me lo creo. Exacto. Oye, pero la próxima semana hablaremos acerca del enojo me controla. Y si decimos que todos en algún momento hemos mentido, esto sí, el enojo todos lo hemos experimentado. Sí. Y es que es una emoción que te puede controlar justamente como está el título del programa, cuando permites o no encuentras más bien las herramientas para trascenderlo e irte por otro lugar y te quedas clavada y atorada en el mismo lugar una y otra vez, Por como años, a polilla veces. que está en el foco dándole y dándole y no encuentra la salida. Y la verdad es que puede ser completamente destructivo. Pero al mismo tiempo también me gustaría ponerme a pensar del otro lado,
y en realidad me controla o yo puedo controlar al enojo y si tiene alguna buena función social. Así es. Y fíjate, muy interesante tu pregunta, porque evidentemente el enojo forma parte también del ser humano, de las emociones básicas del ser humano, y es imposible no enojarse. Pero cuando este enojo se convierte en tu forma de vivir y siempre estás enojado por todo, pues habría que checar qué está pasando ahí con nosotros, porque desde luego no es una forma muy agradable de vivir. Y, por ejemplo, hay otra emoción que debe de estar por ahí guardada atrás del enojo. Muchas veces es la tristeza. Pero de todo eso vamos a estar hablando la próxima semana. Muy interesante saber hasta dónde sí y hasta dónde no es bueno expresar el enojo, sentir el enojo y qué sucede con él. ¿De qué nos habla el enojo? Pues todavía falta una semana, pero no se enojen. Aquí estaremos en punto de las 9 de la mañana. 53 41 44 35, el teléfono para que marquen ahora mismo y aparten su lugar. Este es el resumen de la segunda parte. Desde el niño que hace una travesura y para evitar un castigo, para evitar un regaño o para evitar ser descalificado, dice, no, yo no fui. Miento, luego existo. Exacto. Es decir, forma parte de ser un sujeto, de ser una persona. Porque no podemos pensar que la mentira va separada de la verdad, no, imposible. Es una dialéctica. Desmoralizar, ¿sí?, la idea de que mentir es malo. Pero hay consecuencias de la mentira trágicas, dolorosas y a veces nos llevan al crimen, ¿sí? No desvaloricemos. ¿Se vale o no se vale mentir? Yo no diría si se vale o no se vale, yo miré por la pregunta de si funciona o no funciona. Hay países en donde claramente hay un nivel cultural y un nivel educativo en donde los políticos que mienten simple y sencillamente son hechos a un lado. Hay países, ¿no?, por conocer alguno, en donde los políticos dicen mentiras porque les funciona, porque la gente tiene la necesidad de creer. La política, al descubrirse y no aceptarse la mentira de la política, acaba denostando la propia política y ya no creemos, se deslegitima el ejercicio político. Tenemos el caso de las redes, las fake news, tenemos una cantidad de mentiras en las redes sociales que estamos en la duda permanente, ¿es cierto o no? La palabra más importante en 2016 en el diccionario de Oxford fue posverdad, que es esta mentira que relativiza la verdad. Las redes sociales no es el ágora que habíamos pensado, el ágora de la discusión pública y la verdad. Son burbujas de confort. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Alexander Pope, poeta inglés. Bueno, y tan humano es que imagínense, desde los tiempos de Alexander Pope ya se hablaba de eso, ¿no? O sea, pues ya se cachaban ahí las mentiras unos a otros. Tenemos dos testimonios más, vamos a platicar con ellas, son dos mujeres, muchas gracias, son anónimas. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la mentira? Gracias, buenos días. Bueno, pues yo siempre fui una niña muy mentirosa y pues yo me di cuenta que yo mentía por pertenecer a un grupo de amigas, por sentirme parte de. Y yo creo que en mi experiencia la mayor mentira que pues me ha traído muchas consecuencias en mi vida es pues haberme casado con una persona que pues no quise. Yo no tuve esa capacidad de ser honesta y de decirle que pues no lo amaba, que no lo quería. Yo pues todo lo contrario, siempre le dije que lo amaba, que lo quería y pues que el hijo que yo iba a tener de él pues era fruto de un amor que pues nunca existió. Y pues yo creo que yo he experimentado ambas partes, el haber sido una persona mentirosa y también pues que me hayan mentido. Entonces yo puedo ver que en mi caso pues ha sido de pues mucho sufrimiento, tanto el haber mentido como el que me hayan mentido. Yo pude ver que también me generaba mucha culpa. Yo fui una persona infiel y el hecho de ser una persona infiel me llevó a decir muchas mentiras y sobre todo a sentirme muy culpable y muy mal conmigo misma por no ser honesta conmigo.
y bueno, pasé a afectar a terceras personas, como fue mi expareja y como fue mi hijo. Y pues al día de hoy pues he estado experimentando que pues ya no estoy con ellos. O sea, yo creo que ese tipo de mentiras marcó mi vida, y pues el día de hoy incluso al grado de destruir una familia, al grado de afectar a terceras personas. Posteriormente, pues mi expareja también fue infiel, y fue un círculo vicioso pues muy desgastante, en donde pues yo ya no creía en él y ni él creía en mí. Entonces yo puedo ver que el hecho de mentir pues me ha hecho sentir emociones y sensaciones, pues sobre todo de mucha culpa. Y pues el día de hoy estoy tomando una terapia que pues me ha ayudado a ya no sentirme tan culpable, y pues a ver que pues es de conciencia, ¿no? Y gracias por compartirlo, porque además justamente el hecho de aceptarlo, de decirlo, incluso de hablarlo, de verbalizarlo, es ya un paso importantísimo en la detección de todo esto, de todo este mundo de mentiras en el que estuviste metida. Muchísimas gracias. ¿Le pasas, por favor, el micrófono a tu compañera? Muy amable. Buenos días. Buenos días. Gracias. Miren, yo mentía mucho. Yo engañaba mucho a mi mamá, a mi papá en la casa. Pero a los 15 años yo me di cuenta que estaba mintiendo muchísimo. Entonces yo me sentía mal. ¿Qué sucedió conmigo? Yo me sentía sola, sentía ansiedad, culpa, porque yo decía, ¿por qué miento? No estoy haciendo nada malo. Si yo me tomé un chocolate, pues hablan de los chocolates, si lo tomé es porque tengo ganas de disfrutarlo, pero ya terminándomelo yo sentía esa culpa. Después, por ejemplo, si me iba con mis amigas y me tardaba más de lo que me indicaban, yo le decía a mi mamá que es que me había tardado por X situaciones, y eso me causaba más culpa, y yo a través de esa culpa yo le decía, mamá, yo te hago todo el quehacer que tú quieras, para tapar para pagar, ¿no?, tu culpa. Así es. Y bueno, a los 15 años yo me doy cuenta, me caso, y pues en casa no se permitía tener amistades, y yo quería salir a fuerzas con las amigas, entonces me tardaba más de lo debido, y ahí mentía, pero ahí yo mentía a mi esposo. Yo le decía, es que me tardé porque es que las niñas y acá y allá, muchos pretextos, muchas justificaciones, porque dicen que las justificaciones son buenas, ¿no? Dicen, bueno, con una justificación vas a cubrir mucha culpa, y yo tenía miedo a que se fuera a enojar, y al qué dirá, al qué me iba a decir. Entonces, pues así fue mi vida, de esa manera, mintiendo. ¿Ya no? Estoy tomando unas terapias, y de esa manera, me siento libre de no mentir. Voy haciendo una conciencia, y créanme de veras que a través de esa conciencia que voy haciendo, ya no miento, por ahí una que otra, pero ya no, y de esa y de esa manera yo me siento mejor, yo me siento libre, me siento, o sea, livianita, suelta, ya no cargo un bulto que traía en la espalda. ¿El por qué? Porque creo que el día de hoy soy honesta con la chismosa de mí misma. Eso, muchas gracias. Eso, a ver, la honestidad, porque hemos estado hablando de la mentira todo el tiempo. ¿Y la honestidad dónde queda? ¿Ya fuera de moda? A mí me parece que la primera honestidad es con uno mismo. Ajá. Esa es justamente estar ahí conmigo. Sí. No, yo escucho a estas mujeres tan valientes que nos quieren compartir su vida, y que hacen un referente que nos toca a todos los que estamos aquí, que es ir a terapia, ¿no? Cuando vamos a terapia, si en terapia no trabajamos la neta, pues, ¿qué trabajamos? ¿No? Pero fíjate, hay mucha gente que, por ejemplo, nos escribe o nos comenta que dice, es que ustedes todo lo resuelven con terapia. Y pues a lo mejor tiene razón, o sea... Pero tenemos que partir de la base de que
no podemos sentirnos mal, o no, déjame ir más allá, no podemos asumir que nosotros solitos debemos poder resolver todo, porque luego nos sentimos mal, nos sentimos culpables. ¿Por qué no podemos resolver todo solos? Pues porque no podemos resolver algo que nunca nadie nos ha enseñado cómo resolver. Porque nos automentimos. Claro. Esa es una dinámica propia del ser humano. Y la terapia es como alguien que te pone un espejo enfrente para que puedas ver. Sobre todo eso, digamos, ustedes todo lo resuelven con terapia. Bueno, cuando uno tiene la muela picada, pues todo lo resuelve con dentistas, Claro. ¿sí? Y cuando tú tienes una fractura, pues todo lo resuelves con ortopedistas, traumatólogos. claro. Y, bueno, ¿y por qué no habríamos para la vida emocional resolver todo de la vida emocional con terapia? Además, aquí Así yo nada es como más se tiene que complementando, insertar. y junto con la terapia son los círculos de amigos, círculos familiares, círculos que le permiten socializar. Sería Excelente. complementario la terapia, porque mucha gente cree que la terapia por sí sola le va a resolver la vida. No, también por los sí círculos sola de no. solidaridad, Sí, claro. los círculos familiares. Pero sí están- necesita uno siempre al otro, por eso somos Por seres supuesto. en relación, ¿no? Porque necesitamos siempre al otro para que nos refleje quiénes somos, cómo estamos en el mundo, de qué manera nos... Pero es esto, es el conocimiento y la aceptación. Se habla mucho de culpas alrededor de la mentira, ¿no? Ay, sí. Y una forma de mitigar esas culpas es hacer las paces contigo mismo, con que sí eres un mentiroso, con que sí eres capaz de hacer cosas que no son las más adecuadas, hacer las paces con que no eres perfecto, hacer las paces con que no todo el mundo te tiene que ver de cierta manera. Y en ese momento las culpas pues van desapareciendo. Y Hay una cuestión, digamos, evidente. Cuando tú naces, dependes absolutamente de un otro. Eso tiene que continuarse cuando se trata de la vida emocional de los seres humanos. Es decir, de poder ir a la terapia, al especialista, pero como parte de superación de mi vida. Si yo necesité de mi madre o de quien me cuidara, para mi vida emocional voy a seguir necesitando de un otro. Como tú decías, que me ponga un espejo y me pueda yo mirar a mí mismo de otra forma. Así es. No, yo soy una súper fan de la terapia, pero les hago esa pregunta porque mucha gente dice eso, ¿no? Hay personas que todavía no están muy familiarizadas con eso. A mí, por ejemplo, en lo particular, me ha servido muchísimo, me encanta, es un lugar, es un espacio que me regalo a mí para ser absolutamente quien soy. Ahí en ese espacio, que no es mi mamá, no es mi hermana, no es mi amiga, no es o sea, no es nadie con quien te importe quedar bien, es un espacio donde vas a ser tú mismo y a decir todo lo que piensas, sientes, lo que se te cruza por la mente, todo, y a ponerlo, a acomodarlo en su lugar. Es delicioso. Oye, yo me quedé pensando en un tipo de personas que además creo que cada uno y cada una hemos conocido. Estos mentirosos o mentirosas que además son adorables. Sabes perfecto que te están mintiendo, pero te encanta cómo lo hacen. Porque sabes que inventan toda una fantasía y vuelven a contar la misma cosa, pero siempre tiene un ingrediente nuevo. Entonces todo el mundo a lo mejor estamos alrededor de esa persona escuchando atentamente y sabes que es una mentira, pero dices, pero las cuenta tan padres. Estamos que en se un mundo antoja de hacer simulaciones. Pues es un es mundo lo de mismo que simulaciones. los cuentos, está ahí. ¿no? Te dejas cuentear. Claro. ¿No? En un mundo de Ahí está simulaciones, Facebook, ¿no? decías tú. Sí, en un mundo de simulaciones tiene que ver con esto que el otro lo presenta y alguien más lo acepta. Claro. Las redes sociales son un mundo de simulaciones, o sea, Claro. uno pone su mejor cara y miente Claro. todo el tiempo. Y persona quiere decir máscara. Sí, exactamente. Y ahí se presentan las máscaras. En las redes ponemos la mejor foto y la comparas contra el INE, contra tu credencial y dices, no es cierto. Sí, o dices la vida maravillosa, etcétera, etcétera. Y no es, o sea, empezamos a hacer unas simulaciones. Más allá de la mentira, creamos un mundo simulado. Que no estaría mal, o sea, y no está mal si no nos creemos esa simulación, es decir, si no vivimos en la simulación. Uno necesita la máscara para poder vivir, necesitas la máscara para poder defenderte de los demás, de la vida, de Es todo. decir, que el equilibrio está entre la foto del INE y del Facebook. Exacto, ni una ni otra, una intermedia, ¿no? Ni la del INE ni la del Facebook. En La el de espejo. Twitter. ¿Estarían de acuerdo que el Totalmente. equilibrio y que la máscara se Total, necesita? y siempre con los pies en la tierra, ¿no? Exacto, con los pies en la tierra. Y entre mayor seguridad como persona adquieras vía la terapia, ¿sí? Mejor te podrás sentir, disfrutar de la vida y mantenerte en tus dos pies. Y decidir qué es lo que quieres creer.
porque ahí está todo, creo. Y está mal visto, ya por último, está mal visto eso de ser muy creído, no creído en presumido, creyente será la palabra, pero tampoco en religioso. ¿Inocente? Crédulo. Crédulo. Está mal visto ser una persona crédula. Creerle a alguien está mal visto, porque Pues, a veces uno la cree pregunta es si funciona o no funciona. Yo creo que el ser demasiado crédulo, pues no te va a funcionar. Otra vez, el equilibrio. Si algo he aprendido yo en Diálogos en Confianza es que todo es un asunto de equilibrio. Y no puede entrar uno con la duda. Tiene que confiar en el otro en principio. Eso es confiar lo suficiente, pero tampoco demasiado. Tenemos que la te estés necesidad cuidando. de creer. Es decir, sí soltarte a creer, pero que te estés cuidando. Que te antepongas primero también, que no te creas las mentiras que te dicen, ¿no? Que te dice el Facebook, porque pues ya vemos todas las cosas que suceden ahí, ¿no? Es entrar creyendo, oye, esos likes, ¿de quién vienen, no? Oye, y un comentario personal, así ya nada más para irnos, qué lindo este programa, lleno de respeto hacia toda la diversidad siempre. Si se fija, hoy hablamos de política y en absoluto se criticó ni se ensalzó a nadie. Eso ya a estas alturas de la vida se agradece muchísimo cuando estamos saturados de unos y otros y otros, y unos le tiran a y le tira al otro. Pues qué maravilla tener un espacio como este. Pero ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana los esperamos con el tema del enojo, que también va a estar muy interesante. Y mientras tanto, que tengan una extraordinaria semana. Muchas gracias a ustedes y gracias a usted también allá. Sí.